¿Aló? ¿Hola? ¿Me escucha, profesora Olga? Hola. Hola a todos, estaba comprobando que se escuchara bien el audio. Y bueno, aprovecho de saludar a todos los presentes, que ya vamos 26 personas conectadas. Les comento mientras tanto que junto al profesor vamos a esperar hasta las 8:05. En su reloj está marcando las 8:03, así que un par de minutitos más y ya vamos a comenzar con esta actividad. De todas formas, igual a los que están presentes, les aprovecho de comentar que a medida que ustedes vayan viendo la charla y surja cualquier duda, cualquier cosita, ustedes a través del chat pueden escribirlo, ¿ya? A los que nunca han usado la plataforma, el chat está en la esquina superior derecha, ahí hacen llegar sus dudas y al final vamos a intentar responder todas esas cositas, ¿ya? El que quiera ir a hacerse un cafecito o algo, aproveche, ¿eh? Ya vamos a empezar. Otra cosita importante, chiquillos, que se me había olvidado mencionarles, es que ojalá durante la presentación todos mantengan su micrófono apagado y la cámara también, ¿ya? Al final, ya después de toda la presentación, podemos activar la cámara para interactuar un poquito más, ¿ya? Pero durante la presentación, ojalá tener los dos, tanto micrófono como cámara, apagaditos, para mejorar así la entrega de la información. La conexión a internet también, ¿cierto? Todas esas cositas. Ya, bueno, chiquillos, en honor al tiempo y a los que estamos presentes, estábamos postergando esto un poquito porque habían más inscritos, pero ya vemos un buen grupo. Gracias a todos por haber llegado, ¿cierto?, a la hora, por estar acá. Ya, lamentablemente, quizás se nos haga un poquito difícil seguir esperando a las personas, porque quien va a presentar, que es el profesor, ¿cierto?, no va a poder estar presentando y al mismo tiempo aceptando las solicitudes. Así que somos los que somos, estamos los que estamos, como se dice. Y bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Sebastián. Yo soy egresado del Liceo Bicentenario Zapallar el año 2014 y el 2015. Junto aquí al profesor Felipe, trabajamos juntos y logró darme el espacio para poder representar al liceo y obtener un bicampeonato provincial de cross country, que es una disciplina tipo atletismo, pero entre medio de cerro y terrenos más complejos. Actualmente estoy estudiando medicina en mi cuarto año de carrera, y soy seleccionado de fútbol de la Liga Deportiva de la Educación Superior, ¿ya? Y bueno, esta charla surgió
en la mente del profesor, ¿cierto, Felipe? Y él me contactó y yo la verdad muy contento de que me hablara para tocar un tema que me mueve y me motiva tanto como es la actividad física, y un tema que me gusta pero que me ha costado un poquito, que es el rendimiento académico, ¿ya? Aún así, cuando él me habló, ¿cierto?, accedí al tiro para poder comentar varias cositas interesantes, y como ustedes pueden ver en pantalla, él ya tiene un magíster en Ciencias de la Actividad Física y la Salud. Él realizó un postítulo denominado Innovación y Creatividad Educativa, y también tiene un diplomado llamado Psicología del Adolescente. Y su especialización es precisamente en la fisiología del deporte. Profesor, algo... Primero que todo, saludos. Hola Sebastián, ¿cómo están? Los saludos. Bien, aquí estamos muy bien, gracias. Qué bueno. Ya vamos a dar inicio a la charla. Primero que todo, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar. Es un agrado que juntarse con gente que uno conoce de años, que nos mueve la misma disciplina, la misma idea, y que trabajamos dentro de contextos similares donde podemos ir dándole un poco más de fuerza a lo que es la actividad física y el tema insípido que no se ve realmente, que es lo que va por dentro, que a veces pasa desapercibido en evaluaciones estandarizadas o en el mismo contexto educacional donde nos desarrollamos. Así que primero que todo agradecerles su participación y muy contento de estar con ustedes compartiendo este espacio para crear nuevos conocimientos. Bien, todo dicho. Vamos a comenzar con la presentación denominada Actividad Física y Rendimiento Académico. Dentro de nuestras ideas que nosotros hemos desarrollado en este espacio, podemos dar alguna introducción frente a la teoría y frente a lo que nos movió para poder estar acá con ustedes, que una de ellas fue la investigación sobre estos dos conceptos a nivel de la actividad física y el rendimiento académico. Si ustedes se dan cuenta, si buscamos de forma general, el resultado de documentación a nivel internacional es gigantesco. Entonces, de alguna otra manera, está el sustento investigativo frente a estos dos temas en particular, pero creo que les falta dar un poco más de vueltas frente a los profesionales como ustedes que están acá, para poder dar las bases científicas y poder llevarlas al aula o al contexto donde nosotros nos desarrollamos. Otra de las inquietudes que también propició esta charla fue una de las preguntas que surgió en relación al contexto donde estamos desarrollándonos. Ustedes se recuerdan, dentro del año pasado hubo un tema de reestructuración curricular, donde educación física fue protagonista frente a eso, y además de todo eso, posteriormente llegó la pandemia y comenzaron las clases online, donde educación física, de alguna otra manera, en los liceos y colegios, fue nuevamente el hermano menor, donde lo dejaban por las diferentes características fuera del currículum, o definitivamente lo dejaban opcional. Entonces, desde esa perspectiva, se creó la problemática de esto y tratamos de que con esta presentación, con esta información, se pudieran crear o informar la comunidad de todo lo que no se ve, aparte de lo físico, que puede ir funcionando en mejoras cognitivas y en el rendimiento académico de los estudiantes. Dentro de todo eso, encontramos esta ecuación súper simple, que se desarrolla netamente en una suma, donde dice que para lograr el éxito, los estudiantes sí tienen que tener un proceso académico, pero también deberían tener por lo menos 60 minutos de actividad física o de movimiento recreativo para llegar a una performance académica. Entonces, desde esta perspectiva, empezamos a investigar qué es lo que dice la literatura frente al rendimiento académico. Y Lamas, en el 2015, indica 6 dimensiones que pueden afectar directamente al rendimiento académico de los estudiantes. Una de ellas es los hábitos, otra el entorno del estudiante,
confianza en la institución, y si se dan cuenta, estas tres que termina el esquema, va relacionada directamente con la asignatura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se lleva el estudiante con la asignatura? ¿Qué programa trae la asignatura? ¿Y qué actitudes tiene el estudiante y la interacción con el profesor para cumplir con los requerimientos de esa asignatura en particular? O sea, para llegar a un rendimiento académico general y de buena calidad, hay una interacción interpersonal súper potente. No solamente un número, como lo indica Diamond en el 2013, que solamente se refiere a las calificaciones. O sea, un estudiante con mejor calificación tiene mejores estándares y mejor rendimiento académico frente a las evaluaciones estandarizadas. Hablando de evaluaciones estandarizadas, si nos damos cuenta, en la pantalla en la parte derecha, hay muchas de ellas. Unas que se enfocan como la TALIS, que se enfoca en las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los centros educativos, o sea, evalúan a los profesores, qué están haciendo dentro de esos centros educativos. La otra, la ESES, que estudio específicamente de la población infantil de la educación, y nosotros nos vamos a quedar con la evaluación PISA, que es un programa internacional de evaluaciones de estudiantes, y que se relaciona directamente con los países de la OCDE, que es la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico del mundo. Eso quiere decir, y estos resultados en sí fueron levantados en el 2018. Estudiante universitaria, porque creo que es lo que ustedes y todos queremos, ¿no? Que nuestra familia, que nuestros hijos sean mejores. ¿Alguien conectó el micrófono? Por favor, apagar los micrófonos. Sí. Muchas gracias. Franco Torres, por favor. Ahí el micrófono apagadito hasta el final de la presentación. Gracias. Dentro de los mejores países que vislumbran en esta evaluación, tenemos a China, en primer lugar en las 3 dimensiones, lectura, matemática y ciencias, Singapur, que también tiene buenos lugares, Estonia, Finlandia, Canadá, Irlanda, Polonia, Japón, Corea del Sur y Países Bajos. Si nos damos cuenta, dentro del top 10 en las 3 dimensiones no aparece ningún país sudamericano, y generalmente las comparaciones que nosotros hacemos son con nuestros vecinos. De alguna otra manera, ese cambio de paradigma debemos comenzar a hacerlo desde ya y comenzar a mirar otras formas de educar, y quizás nos lleven a otros resultados. Acá nos vamos a ir específicamente a los resultados en relación a los puntajes de competencia lectora en comparación a los países de la OCDE. Recordando que los países de la OCDE son 79 países y aquí se evaluaron a niños de 15 años. En competencia lectora, Chile obtuvo 452 puntos, por debajo del promedio de la OCDE y bajo 41 países. Si lo vemos en la tendencia en relación al tiempo, desde el 2000 al 2018 ha habido una mejora, pero no tanto como se espera. Si nos damos cuenta, comenzamos con 410 puntos y ahora tenemos 452. Por debajo nuevamente del promedio de la OCDE, que son 487 puntos, y sobre el promedio de Latinoamérica. Revisamos un poco más allá y nos encontramos con matemáticas. Acá matemáticas tiene un puntaje de 417 y estamos bajo 53 países del total de 79 países. Bajo el promedio de la OCDE y sobre el promedio de Latinoamérica. Acá, si revisamos una tendencia en los datos desde el 2016 al 2018, se ve la curva muy suavecita, casi una meseta, desde el 2019 hasta el 2018, que en algún momento hasta disminuyó, quedando con un puntaje de 417, muy por debajo del promedio de la OCDE, que son 489, y por encima del promedio de Latinoamérica. Y quedando con las ciencias, la comparación internacional, en Chile tenemos 444 puntos, bajo 44 países de la OCDE y bajo el promedio de esta misma. Si nos damos cuenta, la tendencia es muy similar a la que tiene matemáticas, en la línea morada. Y el promedio de la OCDE radica en 489 y nosotros tenemos
444 puntos. Aquí vienen las preguntas retóricas. ¿Qué estamos haciendo que no se provocan cambios al pasar 12 años? El lenguaje son 18 años y hemos llegado a hacer algunos cambios muy mínimos en el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Seguimos haciendo lo mismo? ¿Qué cambios de forma empírica hemos realizado, no tan solo en el papel, sino que en el aula, a nivel del gobierno, etcétera? Esta misma institución, que este programa a nivel internacional, PISA, da algunas directrices que son súper interesantes, pero son unidireccionales. Una de ellas es en relación a la familia, que te indica incentivar a la lectura desde los primeros años de vida, leyendo y acompañando mientras leen a los más pequeños, a los estudiantes. O sea, un mayor incentivo para ellos. Posteriormente, también te da una estrategia de que los padres lean de manera recreativa para que modelen, de alguna otra forma, la acción pedagógica que los niños necesitan para mejorar su rendimiento académico. Y también te incentiva a visitar más bibliotecas de acceso libre para que los niños se familiaricen con esos contextos. Y con respecto a las orientaciones a nivel de los establecimientos educacionales, nos damos cuenta que son seis de ellas. Una es crear más espacios libres de lectura para que los niños puedan utilizarlos dentro del establecimiento. Otros van enfocados, que esto yo lo encuentro súper relevante y que todavía no se ha aplicado muy bien el lenguaje específicamente, es poner a disposición de los estudiantes distintos tipos de textos, artículos deportivos, revistas, de espectáculos, cómics, novelas, poesías, etcétera, que atraigan su atención. Todavía seguimos leyendo los mismos libros de siempre. Hagamos algunos cambios. Se han hecho algunos cambios, pero siguen siendo libros. Podríamos incentivar un poco más, como dice acá, presentándole alguna revista, quizás a un cómics, algunas novelas más atractivas para las edades que ellos están. Y obviamente más disponibilidad en relación a los textos y a los espacios que ellos pueden estar. Otra de las orientaciones es promover el uso activo tanto en el colegio como en el hogar de las plataformas digitales, como por ejemplo bibliotecas virtuales, textos escolares, etc., para poder acercarlos un poco más a lo que ellos más manejan en estos momentos, que es el tema digital. O sea, quizás para ellos sea más conveniente y más productivo leer un libro a nivel digital que en papel como a nosotros nos gustaría. Y por último, bibliotecas abiertas para la familia, generando instancias para que los padres puedan acceder a ellas en los establecimientos y que junto a los estudiantes puedan compartir ese proceso de enseñanza-aprendizaje y de modelamiento frente a un espacio cómodo y acondicionado. Si necesitamos mejoras cognitivas, ¿podríamos incorporar actividad física? Porque si se dan cuenta ustedes en el análisis de las propuestas de PISA, van netamente en una dirección y también se deja de lado las ciencias y las matemáticas de alguna otra manera, que son otro tipo de pensamiento. Llegando a las variables que influyen en el rendimiento académico específicamente, nosotros nos vamos a quedar con 4. Obviamente con nuestra amiga incondicional, la actividad física, pero también vamos a pasar por los hábitos y conductas, sobrepeso y obesidad y calidad del sueño. Vamos a comenzar hablando de los hábitos y conductas. Los podemos clasificar en 2 lineamientos. Uno de ellos, donde aparece la genética, el apego en las primeras horas, el entorno familiar, el tipo de colegio y el nivel socioeconómico, que es muy poco modificable. En realidad nosotros como profesionales de la salud y en la pedagogía, poco podemos influir sobre esto. Quizás informar a las familias en algunas instancias que, por ejemplo, el apego en las primeras horas es súper importante para que el desarrollo del bebé sea más íntegro. Pero en los que sí podemos influir exponencialmente son esos 5 entornos o conductas que nosotros podemos apoyar al desarrollo de ellas. Comenzaremos con la alimentación, con la calidad del sueño, la vida social,
el entorno que tiene el colegio, los establecimientos educacionales para que el niño se desarrolle y obviamente el ejercicio o la actividad física en particular. Si nos quedamos con el sobrepeso y obesidad y sedentarismo, aquí hay unos datos súper interesantes y preocupantes que los levanta Junaed el 2018, que evalúa a los más pequeños del sector escolar y se encuentra que la obesidad dentro de los parámetros IMC y porcentualmente hablando, pre-kinder presenta un 23.7%, kinder un 24.6%, quinto básico un 27.7% y en primero medio 14.7%. Estos son datos súper preocupantes porque si nos vamos al aspecto fisiológico, las primeras etapas de los niños es donde se incrementa la cantidad de células adipositas. O sea, si tenemos un niño con sobrepeso u obesidad, lo más seguro o lo más probable que sea un adulto con las mismas condiciones. ¿Qué hace este sobrepeso, esta obesidad en el cerebro de cada uno de ellos? Vamos a comenzar con los adultos. En los adultos, este sobrepeso, esta composición corporal inadecuada, hace que presenten un menor volumen cerebral, menor volumen del hipocampo, que es la zona vinculada a la memoria y a largo plazo, y mayor riesgo de Alzheimer. Si se dan cuenta, la lectura viene desde el 2005, 2015 y diferentes autores. Si nos vamos a los niños y a las niñas, ¿qué efecto hace en el cerebro de ellos? A mayor grasa visceral, menor función cognitiva, menor control cognitivo, menor materia gris, menor rendimiento académico. Si se dan cuenta, también es muy diverso los años y distintos autores que ya exponen que teniendo un sobrepeso, una obesidad y siendo sedentario de alguna otra manera, afecta exponencialmente al rendimiento académico. Quedándonos con una encuesta a nivel nacional que la hace el Ministerio de Salud en el 2016-2017, frente a los datos de sedentarismo y la edad de 15 a 19 años, nosotros tomamos esos datos solamente, indica que el 33.5% de sedentarismo entre las edades de 15 a 19 años, las edades escolares. Y tomamos la obesidad como sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, tenemos un 40.8%. Siguiendo con la revisión sistemática de los artículos, nos encontramos con Roja y colaboradores del 2019, donde se analizó la cantidad de horas, de minutos, que los estudiantes pasan sentados dentro del colegio, como también fuera de él. Y dentro de los datos más grandes que se pronunciaron, fueron que el 34.3% pasa de 6 a 8 horas sentada o sentado, el 16.4% de 8 a 10 horas y el 10.9% de 10 a 12 horas. O sea, pero solamente un 50%, profesor, en las 12 horas y el otro 50%, ¿qué hacemos? Dormimos o descansamos. Sacando un cálculo total de un 61.6% de los estudiantes pasan entre 6 y 12 horas sentados. O sea, ¿en qué estamos convirtiendo nuestro contexto escolar? En algo insalubre para los niños y algo que obviamente repercute en su estado emocional, estado físico y cognitivo. Calidad del sueño, va a abordarlo Sebastián. Le doy el paso a él. Ahí se escucha, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Bueno, dentro de las variables, ¿cierto?, que tenemos que influyen en el rendimiento académico a nivel global, encontramos la calidad del sueño. Pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué importa dormir bien para rendir bien? Y bueno, acá la Fundación Española del Corazón nos muestra a través de un blog que ellos plantean el siguiente artículo, donde plantean 6 de los principales beneficios que nos aporta el dormir bien. Vamos a la siguiente diapo. Bueno, no sé si ustedes alcanzan a ver ahí, pero se los voy a nombrar. Tenemos que incrementa la creatividad, ayuda a perder peso, disculpen, te hace estar más sano, mejora la memoria, protege el corazón
y reduce la depresión. ¿Pero cómo? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo incrementa la creatividad el solo hecho de dormir bien? Cuando uno duerme, es que se dan, las neuronas conversan en su lenguaje, a través de sinapsis, conversan, ¿ya? Se refuerza todo esto. Entonces, un cerebro que descansó bien va a tener va a estar más fresco para así poder entonces imaginar cosas, ¿cierto? Y empezar a crear. ¿Cómo nos ayuda a perder peso? Bueno, el sueño regula una cantidad enorme de hormonas, ¿ya? Hay alrededor de 150 ritmos circadianos, ya vamos a hablar de eso, dentro de nosotros los seres humanos, y dos de las principales hormonas que tienen que ver con el apetito tienen estrecha relación con cómo tú duermes. Una de ellas es la leptina, que inhibe el apetito, y tenemos también la grelina, que hace lo contrario, aumenta el apetito. ¿Qué pasa? Cuando uno está en un estado de insomnio, ¿cierto? Que altera su homeostasis, altera su equilibrio interno, la leptina, los adipocitos, el tejido graso, la grasa que uno tiene, es secretada, los adipocitos la secretan, ¿ya? Entonces, la leptina, que nos inhibe el apetito, no se secreta tanto, lo que hace que tengamos más hambre. Y por su parte, el estómago libera al torrente sanguíneo más y más grelina, haciendo que nos dé más hambre, ¿ya? Con respecto a que nos hace estar más sano, durante el sueño, que nuestro sistema inmune, al estar uno descansando bien, no solamente importa la cantidad de horas que tú duermas, sino que cómo tú duermes. Y ya vamos a ver que el ejercicio mejora este factor. Pero el sistema inmune se regenera, se recompone, a través de muchos procesos se regenera. Y por eso entonces cuando una persona duerme bien durante mucho tiempo y por ejemplo viene un patógeno, una enfermedad, hace que nuestro sistema esté mejor preparado para combatirlo, ¿ya? ¿Cómo mejora la memoria? Bueno, durante el sueño se ha documentado a través de encefalogramas, que son estudios que se hacen en las personas para ver cómo duermen. A las personas se les paga para que duerman y estudiarlo, ¿ya? Se documenta que hay dos fases del sueño. Está la fase REM y la fase no REM. Y se ha visto que específicamente durante la fase REM es que el hipocampo, que es como el almacén que tenemos de la memoria, en el hipocampo transformamos lo que hemos adquirido durante el día, es decir, la memoria a corto plazo, y se hacen los procesos necesarios para transformarla en memoria a largo plazo, ¿ya? Es decir, que ahí consolidamos durante el sueño los recuerdos, ¿ya? Los recuerdos que nos van quedando. Con respecto al corazón, cuando uno duerme mal, anda cansado, tiene insomnio, se liberan con mayor potencia las hormonas del estrés. Voy a nombrar dos de las principales, que es la adrenalina y el cortisol. Y a todo esto, como un dato ahí cortito, el cortisol, siempre quizás a ustedes se lo han enseñado como una hormona mala, una hormona que es la hormona de estrés. Sí, es verdad, en exceso puede causar muchas cosas, pero nosotros necesitamos cortisol para que el cerebro se desarrolle, porque le genera un cierto estrés para que el cerebro diga, chuta, tengo que responder ante este estrés, ¿ya? Entonces, pero lo que hace el dormir mal, hace que el cortisol se eleve a niveles que no están muy óptimos, ¿ya? Y esto afecta directamente en la frecuencia cardíaca, en la cantidad de pulsaciones que tú tienes, como también en la presión arterial, ¿ya? Y aquí donde me quiero detener un minutito, reduce la depresión. ¿Y por qué esto tan importante? El solo hecho de dormir bien hace que reduzca la depresión. Porque cuando uno duerme y está relajado, se genera el ambiente propicio interno para que tú liberes serotonina. Y yo creo que muchos han escuchado que la serotonina es la hormona de la felicidad, ¿ya? Entonces se relaciona directamente con esto. Y por cierto, la serotonina contrarregula las hormonas del estrés. Entonces, ¿qué pasa? Reduce la depresión y hace básicamente que esta hormona, ¿cierto? La serotonina, actúe de mejor forma. Y ojo, como dato, un dato bien freak, es que la serotonina, si bien se sintetiza, se secreta en el cerebro, también lo hace a nivel intestinal, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque gran porcentaje, de hecho, lo hace a nivel intestinal. Y bueno, yo el año pasado, en mi práctica clínica, me llamó mucho la atención que tuve a 5 pacientes que eran menores que yo, que se habían intentado suicidar. Y yo lo primero que iba a preguntarles es cuáles son sus hábitos de vida. Y las cinco me respondieron lo mismo. No hacen actividad física, comen súper mal, comen pésimo de hecho. Había una niña que comía papas fritas todos los días y casi todo el día. Y además de comer mal y dormir mal,
bueno, comían mal, dormían mal y no hacían actividad física. Entonces es un patrón que se sigue. ¿Y qué les quiero decir con todo esto? Que el solo hecho de tener buenos hábitos ya nos reduce el riesgo de sufrir enfermedades tan graves como la depresión, ¿ya? Y se ahorra todo el tratamiento médico que hay detrás. Bueno, aquí un estudio para corroborar. Este es un estudio español que lo hicieron en la Universidad de Granada de España, llamado Influencia del grado de somnolencia, cantidad y calidad del sueño sobre el rendimiento académico en adolescentes. ¿Qué les quiero mostrar de aquí? Que ellos concluyeron que en cuanto a la calidad del sueño, se verificó la existencia de una relación directamente proporcional con el rendimiento. Es decir, a mayor calidad, mayor rendimiento académico. Y por el contrario, una menor calidad del sueño significó un menor rendimiento académico. Bueno, dentro de todas las hormonas que se liberan, ¿cierto? Está una muy importante, que es la que ustedes ven en pantalla, la melatonina. Y yo les comentaba hace poquito que los seres humanos tenemos una especie de ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? En realidad tenemos muchos ritmos circadianos, ¿ya? Porque nosotros, como organismos, nos adaptamos a este planeta, ¿ya? Este planeta gira, ¿cierto? Tiene su movimiento de rotación, de traslación, y un día dura 24 horas. Y asimismo, nosotros internamente tenemos procesos que se dan alrededor de las 24 horas, ¿ya? Entonces, las hormonas se van liberando con cierta periodicidad. A cierta hora se liberan más hormonas, a cierta hora se liberan menos, ¿ya? La melatonina juega ese papel, de hecho. ¿Y qué les quiero decir con todo esto? Que un buen ritmo circadiano va a generar que tengamos una buena homeostasis, un buen equilibrio interno, ¿ya? Con respecto a todo esto, la luz que entra a través de la retina, ¿cierto? Y se va por una vía llamada la vía retino-hipotalámica, se va directamente a contactar a la glándula pineal, que es la glándula que secreta, transforma melatonina, porque la melatonina viene directamente de la serotonina, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver todos los beneficios que tiene. Regula, la melatonina por sí, regula a otras hormonas, ¿ya? Sincroniza este ciclo que yo les digo que es uno de los tantos ritmos circadianos, que es el ciclo sueño-vigilia, y además modula la respuesta inmunológica. Es decir, solo durmiendo bien, tú vas a tener una buena homeostasis. ¿Y esto cómo se traduce al ámbito académico? Un estudiante que duerme mal, que se acuesta un lunes a las 10, un martes a las 2 de la mañana, un miércoles vuelve a las 10 y así va fluctuando, va alterando, va desregularizando su sistema interno. Entonces a la hora de, por ejemplo, una prueba o en el ámbito académico, tú vas a querer concentrarte y hacer tareas más complejas, ¿cierto? Más procesamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que tu sistema va a estar intentando regular lo que tú desregularizaste con el sueño y no vas a lograr concentrarte bien, ¿ya? Por eso influye tan fuertemente. Y aquí les quiero mostrar un estudio que con dos variables, que es la hora que se iban a acostar los estudiantes. Este es un estudio que se hizo en universitario, ¿ya? La flecha en rojo que ustedes ven así de caer, nos toma la variable de la hora que se iban a acostar versus el volumen del hipocampo. El hipocampo es, como yo les decía, el almacén de nuestra memoria, ¿ya? Y se evidenció que mientras más tarde los estudiantes universitarios se iban a acostar, tenían un menor volumen en esta zona, ¿ya? Otro de las conclusiones también que con respecto al sueño es que el poco tiempo de sueño durante la semana y lo que uno hace naturalmente intenta compensar eso, ¿cierto? Durmió poco durante la semana, intenta compensarlo, y dormir mucho el fin de semana hace que nosotros tengamos menos materia gris en la región prefrontal y en el giro cingulado anterior. Ya vamos a hablar en profundidad de la materia gris, pero quiero comentarles que el giro cingulado anterior se relaciona también fuertemente al aprendizaje. Y bueno, aquí un par de autores que nos dicen a través de muchos estudios que el ejercicio tiene beneficios potenciales para promover la calidad del sueño. Es decir, que todo esto que yo les estoy hablando se ve beneficiado con el ejercicio. Nos quedamos con la última variable y la más relevante, nuestra variable más cariñosa con nosotros, que es la actividad física. Y la vamos a explicar de forma muy general. Actividad física es como todo movimiento corporal que oxida calorías un poco más allá de las basales, que lo ejecuta los músculos esqueléticos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esa actividad física nosotros podemos encontrar dos conceptos más, así a grandes rasgos, como el deporte y el ejercicio. Y la pregunta viene siendo, ¿el ejercicio físico es actividad física? Sí. ¿El deporte es actividad física? Sí, porque esa contracción muscular aumenta nuestro gasto calórico
y aumenta nuestro gasto basal. Entonces, desde esa perspectiva y con esa aclaración como entre actividad física, deporte y ejercicio, podemos indicar desde la Sociedad Española de Cardiología algunas actividades y frecuencia de actividades frente a estos conceptos. Se dice que la actividad física ojalá que sea todos los días, pero profesor, ¿cómo todos los días hacer actividad física? Sí, porque actividad física es un estilo de vida activo. ¿Qué quiere decir eso? Tratando de ocupar transporte activo, caminar, subir escaleras, sacar a pasear los perros, las mascotas, etcétera, o hacer actividades cotidianas dentro de la casa que te saquen de la posición de estar sentado. De 3 a 5 días por semana te indica que ojalá actividades más deportivas, enfocadas a lo cardiovascular, actividades recreativas, y de 2 a 3 días por semana un poquito más de ejercicio que lo enfoquen netamente al fortalecimiento de la musculatura y la flexibilidad. Y ojalá 100% o la mayor cantidad o la menor cantidad del tiempo estar en una posición de sentado. Que si se dan cuenta, sedentarismo viene de ese concepto, de estar sentado. La Organización Mundial de la Salud también te da algunas indicaciones y directrices específicas en relación a la edad de las personas. Aquí nos vamos a quedar con los niños y jóvenes de 5 a 17 años, que indica que tienes que hacer 60 minutos de actividad física diaria, de moderada a vigorosa. Puede ser acumulada, sí, puede ser acumulada, puede ser 15 en la mañana, 15 a mediodía, 30 en la tarde, etcétera, y combinamos los 60 minutos de actividad física. Y ojalá que esa actividad física sea predominante. Y 3 veces por lo actividad física. ¿Profe? O sea, Me parece que estamos teniendo un pequeño problema de conexión con el profesor. Ahí ¿se escucha? Sí, habíamos perdido un poquito la conexión. Al menos yo lo perdí un poquito, no sé si los demás. La última parte, con respecto a la actividad física, la última parte, aquí por el chat también nos están diciendo que el caso puede repetir lo último. Bien. En relación a la actividad física, con la OMS. Sí. Ya. Las directrices entonces que nos entrega la OMS en los niños y jóvenes de 5 a 17 años, que es más o menos el grupo de escolaridad que nosotros tenemos, va desde 60 minutos entre actividad moderada y vigorosa. Pero también puede ser acumulado, o sea, hacer 15 minutos en la mañana, 15 minutos a mediodía, 30 minutos en la tarde. Y dentro de ese tipo de actividades, ojalá que la mayor parte sea aeróbica, o sea, de una baja a media intensidad, y por lo menos 3 veces a la semana, actividades más vigorosas que nos van a ayudar a fortalecer el sistema musculoesquelético. Pero, profesor, ustedes me pueden decir, si yo soy sedentario, ¿cómo puedo llegar a hacer 60 minutos de actividad física si yo no hago ni 10? Sí, estás haciendo. Por ejemplo, cuando caminas a tomar el bus, cuando te bajas 1 o 2 cuadras antes del colegio para caminar esas 1 o 2 cuadras, ya estás sumando ese tipo de actividad física moderada o de baja intensidad. Y son minutos que tú vas acumulando a diario para llegar a uno de los máximos, que puede ser mucho más, obviamente, de los 60 minutos al día. Si quedan dudas en relación a las intensidades, aquí explicamos un poquito y agregamos otro concepto que es súper interesante, que te puede llevar a calcular, por ejemplo, las calorías que tú oxidas durante distintos tipos de actividades. Y se van a dar cuenta en esta imagen de la derecha que toda actividad, a diferente de estas 4 que estamos acá, que son todas estar sentados, ¿ya? Son actividades físicas. Quiere decir que eleva el metabolismo del 1 a 1,5 que tenemos cuando estamos sentados, lo eleva un poco más de eso. Cuando hablamos de actividad física leve, tu elevación del metabolismo es de 1,5 a 2,9 metros. Si nos vamos a la tabla de al lado, fíjense que planchar,
limpiar, quitar el polvo, andar a 3 a 4 kilómetros por hora, que es caminar muy suavemente, son actividades que se llevan el concepto de leve, como lo muestra acá, y te eleva el metabolismo 2.3, 2.5. O sea, nos saca de este estado de estar sentado, que es que la elevación del metabolismo es de 1.5, y ya te estás moviendo y ya estás acumulando de esos minutos, de esos 60 que tenemos que llegar como mínimo diario. Después, si queremos hacer una actividad un poquito más intensa, nos pasamos a la actividad moderada, que te dice que eleva el metabolismo de 3 a 6 MET, y nos vamos a la tabla de al lado, buscamos las moderadas, y lo más seguro que ustedes van a encontrar varias de esas actividades que salen señaladas en la tabla, que hacen a diario y que no las contemplan como actividad física. Y si se dan cuenta, se eleva el metabolismo de 3 a 6. O sea, ir en bicicleta a 16 a 19 kilómetros por hora, que es como usarla como transporte, es una actividad moderada y eleva el metabolismo 6.0. Como también decorar, andar a 4 a 6 kilómetros por hora, pasar la aspiradora, fíjense, cosas cotidianas, también eleva el metabolismo. O sea, toda actividad que tú sales de estar sentado, ya estás haciendo actividad física y elevando el metabolismo más alto. Actividad vigorosa, mayor a 6 MET. Aquí ya yo creo que dentro de los conceptos que revisamos anteriormente, nos podríamos encontrar con el ejercicio. Fíjense bien. Sino mayor a 6 MET. Mayor a 6 MET, estamos acá. Baile aeróbico, baile entretenido, body combat, danza, etcétera. Andar en bicicleta un poco más acelerado, nadar, tenis, correr a 9, 10 kilómetros por hora, etcétera. Fíjense todo lo que acelera ese metabolismo. Y lo que te pide la OMS es que hagas este tipo de actividades por lo menos 3 veces a la semana para fortalecer el sistema musculoesquelético. Ojalá que haya quedado un poco claro, porque es interesante que ustedes sepan cómo moverse. Y los primeros beneficios que entrega la actividad física, los que todos podemos ver a primera vista, son los que nos dice la gente, que estás más delgado, oye, te queda mejor esa ropa. Pero si seguimos buscando, hay beneficios mucho más potentes a nivel interno, y en las plataformas de búsqueda lo evidencian. Actividad física como agente importante para la mejora de salud, tenemos toda esa cantidad de material. Ejercicio físico como componente particular para la mejora de la salud, y el deporte obviamente también tiene su efecto positivo hacia la salud. En algunos consensos con algunos colegas hemos llegado a indicar que el deporte de alto rendimiento quizás no es tan saludable, pero ese es un tema aparte que quizás también en algún momento los que se dedican a la formación deportiva podrían llevarlo también a que sea un poco más saludable para los niños. No olvidar que son niños. Dentro de los beneficios fisiológicos que entrega el ejercicio, la actividad física, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, controla el sobrepeso, fortalece huesos y músculos. Los beneficios psicológicos, estos son un poquito más insípidos, o sea, si mis huesos y músculos se fortalecen, yo quizás los puedo ir identificando en el volumen, en el tono, etcétera. Pero fíjense en estos beneficios fisiológicos: regula el sueño, mejora nuestra memoria, aumenta nuestra felicidad, disminuye el estrés, ansiedad, depresión. Obviamente que todos estos beneficios se hacen a nivel interno, a nivel de neurotransmisores, hormonas que se secretan con la contracción muscular, etc. Y otros beneficios que a veces quedan muy de lado, que no contemplamos, que son los beneficios sociales, que van netamente a fomentar la sociabilidad y el trabajo en equipo, que desde mi perspectiva como sistema, estamos cayendo en un ámbito muy individualista. Tenemos que trabajar un poco más eso con los más pequeños, sobre todo, para que posteriormente lo puedan utilizar de buena forma, mejora nuestra autoestima, iniciativa y ayuda a asumir responsabilidades y limitaciones. Y beneficios adicionales en relación a la infancia: previene la obesidad, fortalece los huesos y el sistema nervioso, mejora el rendimiento escolar y la sociabilidad. Y con respecto a uno de los beneficios fisiológicos que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, si nos damos cuenta en esta investigación y recopilación de la Organización Mundial de la Salud desde el 2000 al 2016, las dos principales causas de muerte son en relación al corazón: enfermedades isquémicas del corazón e infarto.
O sea, la mayor cantidad de gente del mundo se está muriendo por estos dos factores que podemos disminuir con el ejercicio físico y la actividad física. Si hablamos de enfermedades cardiovasculares y los efectos que hace la actividad física dentro del corazón, aquí podemos clarificar aún más qué es lo que hace y qué características de actividad física podemos realizar. Si nosotros nos vamos al corazón y realizamos ejercicios de resistencia aeróbica o de resistencia muscular, que son más prolongados en el tiempo, nos va a ayudar a aumentar el volumen del corazón. Y posteriormente, por el otro lado, ejercicios más intensos, ejercicios de fuerza, nos va a ayudar a aumentar las paredes del corazón. O sea, en un principio vamos a tener una hipertrofia excéntrica y posteriormente una hipertrofia concéntrica. Esto quiere decir que aumentamos el volumen por un lado con ejercicios de baja intensidad y de larga duración como los de resistencia, y aumentamos la fuerza del corazón con ejercicios de fuerza y de alta intensidad. Con estos dos complementos podemos llegar a que el corazón genere un mayor volumen sistólico. ¿Qué quiere decir esto? Que impulsa mucho más sangre. ¿Y qué lleva la sangre? Nutrientes, oxígeno, y que va a potenciar el rendimiento académico de alguna otra manera. Y obviamente todas las funciones que el cuerpo necesita esas dos moléculas. Si hablamos de corazón, si hablamos de volumen sistólico, también no puede quedar atrás el volumen máximo de oxígeno. Si tenemos esas mejoras a nivel cardiovascular, obviamente vamos a tener un aumento en el volumen de oxígeno. Y hay estudios que indican que entre mayor volumen de oxígeno, mayor es tu calidad de vida, sobrepasando las estadísticas que indican que el IMC tiene una gran preponderancia frente a la calidad de vida. O sea, mejor IMC, mejor calidad de vida. Este factor, esta unidad, es mucho más predominante en estos momentos. Y aquí yo me quiero detener un momento para contextualizar un poco más en las evaluaciones que se hacen generalmente a los estudiantes o a las personas en un primer momento. Nosotros generalmente evaluamos esto, pero solamente lo evaluamos en busca de un número para una calificación. O solamente le indicamos al paciente que él tuvo 5 palier en el test de naveta, que es ir y volver de una línea a otra. Pero detrás de ese palier que él tiene, podemos calcular fácilmente de forma indirecta el consumo máximo de oxígeno a través de una expresión algebraica, le agregamos el peso y ya tenemos un concepto mucho más potente, que es el VO2 max, en relación a los estudiantes. Y lo podemos usar a nuestro favor. O sea, un estudiante que tiene mayor VO2 max tiene que tener mejor salud y tiene que tener mejor rendimiento académico. Si no tiene mejor rendimiento académico, es porque otros factores están influyendo frente a él. Y ahí es nuestra búsqueda importante como institución, como liceo, como colegio, buscar el otro factor, que es aparte de lo fisiológico que entrega la actividad física, el otro factor social, económico, etcétera, que está influyendo que ese estudiante no pueda llegar a un mejor rendimiento académico. Dentro de la búsqueda en relación a los artículos, la revista andaluza de medicina del deporte indica el siguiente artículo, el nombre llamado Relación entre actividad física y procesos cognitivos y rendimiento académico en escolares. Es una revisión de varios artículos que buscan cosas muy similares. En el 2014, si nos vamos a las medidas, nos encontramos nuevamente con el VO2 max, con el IMC, con la frecuencia cardíaca, y la principal conclusión de este artículo fue hacia el ejercicio aeróbico. Moderado mejora la función cerebral y la cognición en los niños. O sea, ejercicio aeróbico de baja a media intensidad, aparte de aumentar tu volumen del corazón, también te está aumentando las capacidades cognitivas y cerebrales al que lo ejecuta. Posteriormente a eso, una revisión en el 2011, también nos encontramos con similares variables, VO2 max, y la conclusión es: el incremento de la salud cardiovascular está asociado a un mejor control cognitivo de la memoria de trabajo en los niños. Y para terminar, para los que vamos creciendo mucho más rápido en años, fíjense en esto: la aptitud cardiorrespiratoria y deterioro cognitivo acelerado con el envejecimiento. ¿Qué quiere decir esto?
en mayor condición física que nosotros nos encuentre al pasar la edad, el deterioro cognitivo va a ser mucho menor. Y ojo, que ese deterioro cognitivo es súper importante cuando llegamos a edades más avanzadas. Si nosotros desde un principio somos personas activas y nos movemos, ese deterioro lo podemos controlar muy bien y llegar a una muy buena salud mental en los años más altos. Y por otro lado, que también se deja como una evidencia para poder mejorar el consumo máximo de oxígeno y también mejorar la cognición y el rendimiento académico de los estudiantes, es un programa de entrenamiento HIIT, que significa entrenamiento de alta intensidad, que concluye que también puede llegar a mejorar ese factor de consumo de oxígeno. O sea, podemos hacer entrenamientos de baja intensidad y de larga duración, como también podemos hacer entrenamientos o ejercicios de intensidad alta para poder cumplir el mismo objetivo, que es aumentar el consumo de oxígeno y generar cambios cognitivos y mejora en el rendimiento académico. Sebastián. Y bueno, hablamos a nivel cardiovascular, ¿cierto? Y ahora nos vamos a centrar en esta hermosa estructura llamada cerebro, en este órgano. ¿Cómo se beneficia el cerebro? Sabemos que el cerebro es, por excelencia, el órgano integrador de todo lo que nosotros hacemos. Él recibe los estímulos de nuestro sentido, ¿cierto? Los integra. Y solo para que se haga la idea de qué tan importante es, este pequeño amiguito, que es como un pequeño dictadorcito que controla todo lo demás, se lleva el 20% del oxígeno total que respiramos y el 15% del gasto cardíaco. ¿Qué significa esto? Que una estructura que pesa entre 1 y 2 kilos se lleve el quinto del oxígeno que tú necesitas para todo tu cuerpo, teniendo en cuenta que tenemos más de 600 músculos que necesitan oxígeno, más de 200 huesos que necesitan, las células de los huesos también necesitan oxígeno, y otro órgano súper importante, el cerebro se queda con un quinto y dice el resto repártanselo ustedes, ¿ya? Y el 15% de la sangre que fluye la usa el cerebro. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que nos aporta la actividad física? Principalmente se ha visto que en la materia gris que nombrábamos delante, que es cuando tú cortas un cerebro, tú vas a ver literal el cerebrito que tiene una parte más blanca y una parte un poquito más oscura, que es como es la corteza. ¿Y qué es la materia gris? La materia gris es un cúmulo, hay una acumulación, una concentración enorme de axones, que son el cuerpo de las neuronas, junto a células gliales. Y hay muchos tipos de células gliales. Y aquí hay una cosita súper interesante, que es, por ejemplo, en los elefantes o en las ballenas, ellos tienen un volumen cerebral mucho mayor. ¿Y por qué ellos no tienen un desarrollo mayor? Es precisamente por esto, porque nosotros tenemos tantas células gliales, de hecho tenemos 10 veces más células gliales, que son las que ayudan a sostener el sistema nervioso. Estas células unen neuronas con neuronas, ¿ya? Hay una célula glial, puede unir fácilmente 50 neuronas y hacer que conversen más rápido, ¿ya? Es tanta la concentración que tenemos los seres humanos que eso es lo que nos hace como un organismo más complejo que un elefante o que una ballena que tiene un cerebro mucho más grande. El cerebro del elefante pesa alrededor de 30 kilos, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, donde se hace el procesamiento de la información. Y bueno, aquí, gracias a las herramientas actuales, puede traducir este paper. Ese no es el nombre original, pero al traducirlo con Google Traductor, vemos que este estudio se llama al menos el 80% de la materia gris del cerebro se puede modificar mediante la actividad física. Un estudio de revisión. Los chiquillos que hicieron este estudio juntaron 53 diferentes artículos, ¿ya? Y de estos 53 artículos usaron más de 4.000 personas entre 9 y 89 años. O sea, un lapso de edad súper grande, muy variable, ¿ya? Contaban con que ninguna de estas personas tenían una patología neurológica, eran sanos mentalmente, ¿ya? ¿Y qué es lo que vieron de todos estos estudios, de las 53 revisiones? Lo que ustedes ven en rojo ahí es el mapeo, el mapa de las zonas cerebrales que se vieron influenciadas positivamente después de la actividad física, ¿ya? Luego en la siguiente imagen vamos a ver, y a todo esto, estas son las imágenes originales del estudio, ¿ya? Ellos sacaron la sustancia blanca y dejaron solamente la materia gris. ¿Y qué vieron?
que más del 80%, específicamente el 82% del total de la materia gris, sufría, entre comillas, sufría modificaciones cuando se realizaba actividad física. Aportes beneficiosos, ¿ya? Y en la siguiente imagen vamos a ver cómo eso que se ve entre verde, azulito, ¿ya? Son las partes del cerebro que no se vieron influenciadas positivamente por la actividad física. Pero estas son solamente las que estaban en los 53 estudios, ya que ellos encontraron en estudios previos, en otros estudios que ellos no usaron, que 6 de estas 9 áreas sí sufrían, sí se beneficiaban de la actividad física, lo que nos deja solamente 3 áreas de materia gris que cuando uno hace actividad física no se ven influenciadas. Y con respecto precisamente a la materia gris, acá el profesor Carlos Cristi, que es un docente de la Católica de Valparaíso, chileno, nos mostró a través de una presentación, súper linda también, esta infografía, cuya fuente es de Zavala y Criston, este mismo año, el 2020. Zavala también es chileno, y lanzó esto que vio cómo la materia gris, así como la potenciamos con la actividad física, podemos hacerle daño a través de distintas conductas sedentarias, como los videojuegos. Y aquí miren, a mí me llamó mucho la atención este dato, porque la televisión, el solo hecho de ver más de 2 horas de televisión hace que 6 regiones del cerebro se vean reducidas en cuanto a materia gris, ¿ya? ¿Qué significa esto? Yo lo dimensionaba y yo fácilmente a veces me veía una serie en Netflix 6 horas seguidas y está como cultura popular de moda. Oh, la otra vez me amanecí viendo esto. Claro, y sin saber el daño que le estaba haciendo a mi cerebro. Y esto, ¿por qué es tan perjudicial en niños? Porque aumenta hasta casi 6 veces los problemas de atención y hasta casi 8 veces es más riesgoso de que tengan un trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Es decir, que niños que ven mucha televisión les va a costar rendir bien académicamente. Bueno, con respecto a la complejidad motriz, a lo complejo del movimiento, se ha visto, bueno, ahí ustedes en pantalla ven a una niñita que está equilibrándose, ¿cierto? En una tabla, y la actividad que ella estaba realizando es tratar de no caerse, mientras con un palo de hockey llevar una pelota de izquierda a derecha, todo esto simultáneamente. Yo creo que si ustedes intentan hacerlo en casa, les va a costar un poquito. Quizás alguno se caiga. ¿Por qué? Porque es un movimiento que es bien complejo, ¿ya? ¿Y qué se vio a nivel cerebral cuando uno realiza esto? Mira, cuando uno hace movimientos cotidianos, rutinarios, que está acostumbrado a hacer, caminar, tomarse una tacita de té, de café, lo que pasa, para mover ese brazo, por ejemplo, involucramos nuestra corteza motora primaria, que es lo que se ve en verde ahí, ¿ya? Eso es lo que involucramos. Y a medida que vamos complejizando la acción motriz, es que vamos involucrando áreas del cerebro que están más hacia anterior, es decir, más hacia adelante, ¿ya? Y así primero podemos involucrar el área motora suplementaria, que es lo que se ve en amarillo, luego el área motora presuplementaria, y finalmente llegamos a un área llamada la corteza prefrontal, ¿ya? A todo esto. Por eso es tan importante que los educadores, por ejemplo, de educación física, o los que están diseñando juegos, diseñen constantemente juegos que generen una complejidad en el niño. ¿Por qué? Porque vamos potenciando más el cerebro, ¿ya? No hacer las mismas actividades siempre. Si el niño, por ejemplo, ya le hace una actividad de lanzar con una pelota de básquetbol, lanzar al aro, y no le cuesta nada, que lo haga con los ojos cerrados, quizás le va a costar más, o que lo haga en un pie, ¿ya? Porque así vamos involucrando el cerebro en mayor proporción. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en la corteza prefrontal, vamos a ver en la siguiente imagen, se dan cosas que son fundamentales para nosotros como especie, para habernos desarrollado como sociedad, son fundamentales, ¿ya? Aquí se dan las principales funciones del ser humano para armonizar, ¿cierto? Y como les decía, si el movimiento es complejo e involucra esta corteza, estamos potenciando el área donde realizamos, por ejemplo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, lo que es la memoria de trabajo y la toma de decisiones. Pero ustedes me dirán, ya, bacán, bueno, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo lo relacionamos al área académica? El control inhibitorio tiene que ver, nos permite inhibir nuestro impulso o nuestra conducta ante una situación determinada. Por ejemplo, si a un niño van y le quitan una goma, el niño quizás sin un control inhibitorio propenso va y va a golpear al compañero o devuélvemelo algo.
En cambio, si un niño la tiene bien desarrollada, le va a dar chances para desenvolverse mejor en su entorno, ¿ya? Y así crear lazos con sus compañeros. Va a ayudar a crear un buen ambiente en el aula, en la sala. Y ya vimos que dentro de otros factores, con un buen ambiente, con un buen entorno, mejora el rendimiento académico, ¿ya? Con respecto a la flexibilidad cognitiva, esta nos hace referencia a poder recibir información de diferentes formas, ¿ya? También a tener como varios conceptos en nuestra mente, ir de un concepto a otro, ¿ya? Para enlazarlos posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que un estudiante que tiene una buena flexión cognitiva, una buena flexibilidad a nivel cognitivo, no se va a ver afectado si, por ejemplo, le cambian un profesor, ¿ya? Porque un profesor tiene una metodología de enseñanza y otro profesor tiene otra. Entonces, no le va a costar recibir la información de una manera tan rígida, ¿ya? Y por su parte, la memoria de trabajo tiene que ver mucho con lo que es usar lo que almacenamos previamente en el hipocampo, que es nuestro almacén, ¿cierto?, de recuerdo, de memoria, lo que almacenamos en el pasado para usarlo ahora, aquí, en el presente, y recordarlo para trabajar. ¿Y qué se traduce esto? Esto se ve mucho, por ejemplo, en áreas como la matemática, donde tenemos que seguir ciertos patrones, ¿cierto? Aprendí, ya, este ejercicio tengo que realizarlo de esta forma, pero ahora tengo que recordar cómo hacía este ejercicio, cambiando las variables, ¿cierto? Pero es la misma lógica, ¿ya? Y la toma de decisiones, que habla por sí sola, ¿ya? La toma de decisiones cuando, sobre todo en el sistema de nuestro país, que todo va orientado a que tú respondas una prueba, ¿ya? Eso es lo que te evalúa. Si tú respondes bien a esa prueba, entonces vas a tener un buen rendimiento académico, eso es lo que ven, y esa prueba consiste en tomar la decisión. ¿Será la A? ¿Será la B? ¿Será la C? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? ¿Ya? Tomar la decisión. Bueno, dentro de los beneficios de la actividad física al cerebro, tenemos que aquí un estudio que se realizó el año 2004, llamado El impacto de la actividad física y el deporte sobre la salud, la cognición, la socialización y el rendimiento académico. Una revisión teórica. Esto se hizo en 2004, ¿ya? La conclusión que ellos lograron obtener es que hay evidencia de tipo teórica que nos indica que el ejercicio físico tiene una fuerte influencia en factores que hasta entonces no se habían considerado, ¿ya? Vale decir, estados emocionales como ansiedad, depresión, disminución del estrés, mejora de las capacidades intelectuales y cognitivas, y esto todo apoyado en cambios funcionales a partir de la práctica de actividad física y deporte, que es lo que revisamos hace poquito, ¿ya? Y dentro de este mismo estudio, el autor nos plantea que para que los beneficios sean beneficios como tales y no algo pasajero, lo importante es que esto se transforme en un hábito, que se mantenga en el tiempo. ¿Y por qué el autor planteó esto? Ya que vio que los mismos niños que había usado, los mismos sujetos de estudio, cuando terminó, él les pidió que acaso podían volver a participar para volver a evaluar su cerebro. Y ahí vio cómo los niños que habían dejado de hacer actividad física habían perdido esos beneficios que habían ganado. Entonces, aquí yo he escuchado mucho entre mis padres, entre mis compañeros, en la sociedad en general, que, viene el verano, vamos por un verano sin polera. Típico que se dice. Y los gimnasios empiezan a llenar sus matrículas en octubre, en septiembre, después del 18, ¿cierto? Y sí, está bien, lo que nombraba primero el profesor, evidenciamos cambios, ¿cierto? Pero la real potencia que esto nos da, lo perdemos una vez que dejamos de hacerlo, ¿ya? Aquí otro estudio también que podemos evidenciar llamado asociación entre la condición física, el estado nutricional y el rendimiento académico en estudiantes de educación física. Y la conclusión de este estudio es que a través de él se observó una asociación entre mejor rendimiento académico con buena condición física. Y bueno, este es un tema, el que acabamos de hablar, ¿cierto?, que aún está, por decirlo así, en pañales, ya que se empezó a hablar de él, de la asociación que había, ¿cierto?, en el año 2000, ¿ya?, a principios del año 2000. Y antes no tenía tanta fuerza, no habían tantas investigaciones, habían poquitas investigaciones,
de los beneficios académicos que nos podía dar la actividad física, ¿ya? Sin embargo, igual en estos 20 años se ha avanzado a buen ritmo, se han hecho investigaciones y se han logrado varios consensos internacionales. Y aquí en pantalla yo les presento dos de países súper desarrollados como Finlandia y Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, en el 2012 el gobierno finlandés entregó un consenso titulado Actividad Física y Lectura, en donde se evidencia cómo la actividad física potencia este ámbito, ¿ya? Y por su parte, Estados Unidos llegó a un consenso a todo esto. Esto es a nivel gubernamental, el de Finlandia, ¿ya? Es a nivel gubernamental, es decir, que en el gobierno se impulsó esto. Y bueno, Estados Unidos llegó a un consenso a través de una revisión sistemática llamada actividad física, estado físico. El fitness ahí hace referencia a la aptitud cardiorrespiratoria, ¿ya? Entonces, se titula actividad física, estado físico, función cognitiva y rendimiento académico en niños, ¿ya? Entonces, luego de ver esto, ¿cierto? Que ya hay consensos, ya se está hablando, llevamos quizá poquito, 20 años, pero a mí me surge la pregunta de, ¿será un camino, será una vía para desarrollarnos nosotros como país el hecho de potenciar la actividad física para así lograr un mejor rendimiento académico, por ejemplo, o en áreas, al potenciar la actividad física, vamos a ver menos enfermedades, ¿cierto? Entonces vamos a tener que destinar menos recursos, menos dinero hacia las enfermedades, y esos recursos quizá invertirlos en educación. Entonces la educación se está beneficiando con el hecho de la actividad física indirectamente, ¿ya? Porque a todo esto, el gasto anual que se da en la salud pública, si bien no es el suficiente, igual es harto en muchas patologías que podemos prevenir precisamente con actividad física, ¿ya? Y antes de darle paso al profe, algo muy personal, que yo creo que no pretendamos que las cosas cambien a nivel país si seguimos haciendo lo mismo nosotros, ¿ya? Porque yo creo que el cambio empieza en nosotros, en nuestro círculo. Nosotros mismos somos agentes de cambio, ¿ya? Y las pequeñas semillas que uno esparce, de a poquito van dando sus frutos. Porque generalmente, uno como joven, ¿cierto? Para uno como joven es fácil sentarse y criticar. Si sé que hay muchas cosas malas, pero yo creo que el real cambio no lo hace la gente que va dirigiendo el país, sino que parte en nosotros. Y así va agarrando fuerza. Bien, Sebastián, muchas gracias. Para concluir, la primera conclusión que tenemos es: la actividad física mejora el rendimiento académico a través de modificaciones cerebrales. 2. La calidad del sueño aporta con potencial las estructuras cognitivas y mantener la homeostasis de los sistemas de nuestro cuerpo. 3. La alimentación es la energía que proporcionas a tu cerebro y a todos los sistemas de tu cuerpo para fortalecer los procesos y restaurar algunos, teniendo en cuenta un balance nutritivo y sus horarios. 4. Hay que sumar o cambiar estrategias para generar resultados diferentes a nivel nacional e internacional con respecto al rendimiento académico. 5. No hay píldora que la medicina pueda recomendar que entregue tantos beneficios y mejoras como la actividad física. 6. Las escuelas no se pueden transformar en riesgos para la salud de los niños y niñas de nuestro país. Para terminar, si hay un niño o niña que realiza actividad física, deporte, ejercicio, dentro de los parámetros expuestos en esta presentación y no está teniendo un excelente rendimiento académico, es porque hay otros factores que no dejan de mostrar todo el performance que él tiene en su cerebro. No lo saques de sus buenos hábitos de movimiento y le des más de lo mismo: matemática, lenguaje, ciencias. Busca por otras líneas: familia, alimentación, calidad del sueño, entorno social, etc. Y sin duda alguna podrás encontrar respuestas. Muchas gracias por su escucha y le ofrecemos la palabra, y también si tienen alguna duda y no quieren hablar, pueden hacerla por el chat. Un aplauso para ustedes por estar. Yo quiero primero compartir una historia que tengo que es súper relacionada a lo que habló Sebastián con relación al análisis del sueño. Bien. Me compré un Smartband solo para eso. Solo para eso. Bien. Porque me llamó mucho la atención
el hecho de que con este tema de la cuarentena, estrés, estar encerrado en la casa, la mayoría de acá, yo creo que los que compartimos esta conferencia tenemos una relación estrecha con la actividad física. Entonces, el hecho de estar encerrado en una casa, yo creo que automáticamente provoca un estrés. Entonces, me di cuenta que mi sueño no era el mismo. Y recién ahí, cuando me compré el Smartband y tuve que instalar la aplicación, me salía la explicación del sueño REM, del sueño profundo, de la calidad de mi sueño. Y en realidad la calidad del sueño en promedio es de 80 y tanto, 82, 86, cuando el promedio debería ser un poquito más elevado. Entonces, en primer lugar quiero agradecer ese tema porque es un tema muy poco tocado. En realidad el tema del sueño tiene mucha relación con el estrés, con enfermedades psicológicas, y sobre todo mala alimentación, todas esas variantes que tuviste. Entonces, quería evidenciar eso, que una relación muy estrecha que la que tuve con eso, y que para mí es muy importante el tema del sueño. Creo que va mucho en relación, yo que soy profesor, con nuestros alumnos, porque entiendo que la vida de ellos en estos 4 o 5 meses ha cambiado, pero tremendamente. Totalmente. Soy profesor jefe de un 8º año básico, y las clases online, para poder tener la mayor cantidad, el 90% de mis cursos tienen que ser alrededor de las 11:30, 12 de la mañana. Imagínate. En este caso, los tardes. Exacto. No, y eso que tú nombras, disculpa, eso que tú nombras con respecto a que es un tema súper infravalorado, en realidad es así, como que siempre la gente cuando empieza a hacer deporte o intentar llevar una vida sana, se preocupa netamente del ejercicio físico, pero no va a traer tantos resultados como complementarlo con un buen sueño y una buena alimentación. Entonces es importante también ese concepto. Ahí levantó la mano don Carlos. Carlos. Sí. Sí, lo escuchamos. Carlos, activa tu micrófono y te escuchamos. Sí, por mientras, si alguien tiene alguna pregunta que quiera plantear a través del chat, lo voy a hacer ya para que intentemos responder todo eso. Sí, ahora sí, Carlos. Sí. Ya, hola, buenas noches. Agradezco la oportunidad, me parece maravillosa. Yo tengo la oportunidad también de escuchar la charla de don Carlos Cristo. Yo soy de la ciudad de Copiapó, de profesión kinesiólogo. Bien. Y yo haciendo una reflexión respecto a todo lo que yo le he escuchado a ustedes, si nosotros nos remontamos al hecho filogenético del ser humano, y cuando el hombre vino en la sabana africana, lo principal fue el movimiento. Y si nos trasladamos al día de hoy, nos damos cuenta que lo principal no es el movimiento, la tecnología, las ciudades, los tiempos, etcétera. Exigen mucho a la gente moverse menos. Entonces, por ejemplo, en Santiago la gente pasa muchas horas en la locomoción colectiva. Y si también miramos lo que es el enfoque de educación, porque yo trabajo en una escuela de educación con niños con cosas especiales, digamos. Entonces uno se da cuenta que en realidad este es un problema bastante profundo y que nace, digamos, tal vez en nosotros los adultos, porque nosotros mismos, digamos, a veces somos el problema. Las actividades en los colegios, y tal vez a veces en el mismo entorno en el que nosotros nos desenvolvemos, nos obliga, digamos, a veces a trabajar en un marco que conspira contra todo lo que deberíamos hacer. Juego, por ejemplo, alegría, diversión. Los paradigmas modernos que son planteados desde la mirada de lo que es la neurociencia. Entonces aquí el eje fundamental nace en el cerebro y la manera, digamos, como nosotros somos capaces de hacer que este cerebro funcione. Entonces cuando nosotros hacemos clases, digamos, con poca demanda cognitiva, con poca actividad, con poco movimiento, en el cual, digamos, tenemos responsabilidad, pero al mismo tiempo el sistema tampoco probablemente nos da las posibilidades para poder llegar a exactamente eso. Lo cual no quiere decir, y tal como lo decías tú, Sebastián, que nosotros no podamos tirar una semilla. Entonces yo creo que para poder, digamos, de verdad, somos nosotros los adultos los que tenemos que cambiar de actitud. Me refiero, digamos, qué capaces somos de ser más divertidos, de ser más alegres, de ser más motivadores, de disfrazarnos, de actuar. Y eso me trae memoria.
Claro, a eso me trae a la memoria lo que fue la formación de los profesores normalistas. Donde los profesores normalistas, por lo que yo conversaba con ellos, en alguna oportunidad, porque yo he tenido la oportunidad de conocer a varios de ellos en el colegio que yo trabajo acá en Copiapó, bueno, muchos de ellos ya están jubilados, por ejemplo, ellos aprendían hasta a tocar un instrumento. Entonces ellos tenían que rendir pruebas de música, pruebas en arte y un montón de cosas. Hoy día el profesor es de historia. Cuando el profesor de historia, yo veía un video de un peruano que se disfrazaba a la usanza de los mayas para hacer las clases. Entonces, nosotros no tenemos que abandonar ni tenemos que dejar de ser nunca niños. Y tenemos que desdibujarnos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando nosotros también fuimos niños y de alguna manera fuimos influenciados por un modelo familiar y un modelo educativo. Yo soy de la época memorística, donde usted tenía que recitar el cociente que cae en el dividendo y se sabía de memoria, se acentúa la periodo ante la última, penúltima sílaba. ¿Me entiendes? No había mucha integración, que digamos. Claro, entonces yo creo que es un problema y nosotros en esto siempre vamos un poco más atrás porque yo he escuchado lo que hablan en este paper de Finlandia, he escuchado de Dinamarca también, y nosotros venimos atrás porque yo me recuerdo que, y disculpe que me extienda, sé que todos quieren decir algo, y yo me vengo acordando, digamos, desde casi antes del 2014, de haber visto y enfrentado este tema de la neurociencia y la neuroeducación. Y nosotros tenemos en Argentina la Asociación Educar, tenemos en España la Escuela con Cerebro, y nosotros estamos, pareciera ser en el último tiempo, entrando en todos estos temas. Por lo tanto, digamos, y la mirada política, o sea, ¿qué es lo que le interesa a la política en realidad? Porque si tenemos mejores alumnos, competentes, no en el sentido de estrictamente lo académico, o sea, de solamente saber mucha matemática o solamente saber mucha física. Alumnos más integrales. Niños competentes, emocionales, con un cerebro, digamos, con una funcionalidad a nivel de lo que son las funciones ejecutivas, es muy importante. Y eso parte en el párvulo. Disculpe que le termino, disculpa. No se preocupe. No, con respecto, muy importante lo que usted menciona de la integralidad del alumno, que ha quedado bien dejada de lado últimamente, y pasa, yo creo, principalmente porque no hay una integralidad desde quienes organizan la educación. Lo mismo nos pasa a nosotros, por ejemplo, en el área de la medicina. A nosotros, cuando egresamos, a nosotros se nos exige trabajar en equipo, pero en nuestra formación no hay ningún ramo que yo tenga junto a los de enfermería, junto a los de obstetricia, para analizar casos críticos. Entonces eso quizás también está pasando a nivel educación. ¿Por qué? Porque los profesores se enfocan en su ramo, lo cual me parece perfecto, pero no van a veces más allá de intentar integrar de una forma global al estudiante. Y bueno, aquí hay una pregunta en el chat que me gustaría leer, es de Valentino Lave, que dice: primero me gustaría dar las gracias por la información entregada. Quisiera saber si en el estudio sobre el desarrollo de la materia gris se habló de algún ejercicio específico que fomentaba más este desarrollo versus otro. Bueno, Valentina, dentro de los sesgos que hubo en ese estudio, dentro de los inconvenientes, es precisamente que ellos no especificaron qué tipo de actividad física, ni cuánta duración, ni a qué intensidad, ¿ya? No lo especificaron. Sin embargo, actualmente se está trabajando en eso. En eso está el desarrollo del área investigativa a nivel mundial y particularmente en Chile, con el profesor Carlos Christie, que trabaja con el Mineduc también. Ellos realizaron en Valparaíso un proyecto llamado Cogni-Acción, donde a través de resonancia magnética están intentando evidenciar eso, ¿ya? ¿Qué tipo de actividad física potencia más y qué tipo en el fondo van dando los distintos beneficios del cerebro? No sé si quedará otra pregunta en el chat o alguien que quiera decir algo. Vamos a dar, si alguien quiere decir algo, vamos a dar 2 minutitos. Sí, profesor Hugo. Hola. Primero que todo, agradecer el espacio que ustedes están creando hoy día. Me parece bastante interesante el tema. Yo soy profesor, soy colega del profesor Felipe que está ahí. Le mando un saludo grande también. Y bueno, Felipe comenzó hablando del contexto escolar y sacando conclusiones. El contexto escolar hoy día es un riesgo para la salud de los chicos. Nombró ciertas cosas como que están de 6 a 12 horas sentados. Yo podría agregar también que los recreos son muy cortos, que del 18 al 20% más o menos de los estudiantes
entre el 18 y el 20% de los estudiantes tienen más de 4 horas de educación física o actividad extraescolar a la semana, que es muy poco, me parece, el porcentaje. Bien, dicho eso, quiero dejar una pregunta al profesor Felipe. ¿Qué podemos hacer como profesores y qué pueden hacer los estudiantes para contrarrestar todos estos riesgos que nombraste al principio? Yo creo que lo primero es utilizar las instancias de mejor manera y aprovechar los momentos que, por ejemplo, a mí me hubiese gustado que hubiesen estado la mayor cantidad de estudiantes, como también la mayor cantidad de profesores y profesionales del área, porque generalmente nosotros manejamos el tema, pero los estudiantes, cuando uno se lo expone, desde la pedagogía, desde el aula, es muy poca la credibilidad que hay en ellos con lo que uno expone. Y por lo mismo también se incluyó otra línea en este trabajo. Sí, busqué a Sebastián porque él está en la línea de medicina, que contrarresta un poquito lo que nos falta a nosotros como profesores de educación física. Además de eso, generalmente en los liceos que se preocupan de este tema particularmente, o las instituciones que lo hacen, hay una variedad de actividades extraprogramáticas y que también se desarrollan dentro del aula en los horarios académicos. Que esas actividades sean mucho más autónomas. Dentro de las estrategias que se hacen en la educación física, en mi caso, es trabajar con los terceros y cuartos medios de una manera mucho más autónoma, que no trabajen por una calificación, sino que trabajen más que nada por los beneficios que otorga el movimiento. Y eso, de alguna otra manera, les enseña que después de cuarto medio, cuando no tengan esa calificación, puedan seguir buscando ese beneficio que es lo que los movió desde un principio. ¿Sí? No sé si hay alguien más, alguna pregunta. Yo quería también darle las gracias porque estuvo muy, muy buena la charla. Me alegra verlos también, me alegra ver caras conocidas. Bueno, soy estudiante de kinesiología, pero también soy ex estudiante del Liceo Zapallar. Y bueno, yo quería hacer una pregunta más o menos relacionada a lo que también dijo el profe Hugo, porque ya están saliendo estudios, ya salieron, de que demuestran que efectivamente los niveles de actividad física moderada a intensa se han reducido por el confinamiento. Entonces, a mí lo que me causa, digamos, como más intriga o que me gustaría saber específicamente, cómo nosotros, como profesionales del área, cómo usted, profesor Felipe, puede ser, digamos, puede hacer que sus alumnos disminuyan la cantidad de conductas sedentarias que tienen a lo largo de las clases por el Liceo Zapallar. Estando dentro de este contexto, obviamente se complejiza aún más porque es menos el tiempo que uno está con los estudiantes. La tecnología tampoco en nuestro país no es tan buena, no llega a todos lados. Los recursos tecnológicos tampoco todos los tienen. Pero lo que yo haría específicamente al hacer lazos con las otras asignaturas, porque educación física por sí solo no nos da para poder mantener a un estudiante saludable. O sea, en una clase de artes, que el profesor de artes los tenga en trípode a los chicos pintando, para que no estén sentados pintando el dibujo, por ejemplo, o que el profesor de música elija instrumentos donde los estudiantes deban estar de pie para poder hacer la ejecución del instrumento. Entonces, cuando hablamos del tiempo de estar sentado, lo vamos disminuyendo con estrategias, pero holísticas, de una manera integral dentro del sistema educativo. Porque lo que nosotros hacemos como educación física en este tema es juntarnos una vez a la semana o dos veces al mes, y con cámaras apagadas, porque tampoco no les obligan a los estudiantes a poder mostrarse, porque el profesor quizás los puede estar mirando de otro punto de vista, y se complejiza aún más todavía. Pero yo creo que ahí está el trabajo. Es complejo, súper complejo. El tema del ego en los profesionales se forma algo también que trabajar contra él. Yo quiero acotar a lo que dice el profesor Luis Felipe. Quiero acotar que como experiencia profesional,
estoy enviando como burbujas, y le llamo yo, de aprendizaje a mis alumnos con ejercicios estilo Tabata. Entonces, el hecho de llegar a los alumnos es súper complicado porque yo trabajo en una escuela de Sarmiento que no todos tienen acceso a internet, ¿ya? Entonces, primero hay que hacer un trabajo de editación y que el video pueda llegar al alumno en pocos megas, que tenga que ser recibido en una imagen súper pixeleada, pero que sea accesible al teléfono. Y me di cuenta que muchos de los ejercicios que incluyen el Tabata tienen nombre en inglés. Entonces, busqué la cooperación en este caso de la profesora de inglés del establecimiento. Sí. Ese hecho me generó que muchos de mis alumnos me generaran más reportes de mis clases. ¿Por qué? Porque la profesora ya estaba trabajando, ejemplo, el jumping jack. Es como un ejercicio emblema del Tabata. Ya, entonces, me di cuenta que ya el alumno, como yo le ponía en una guía, le escribía el jumping jack, le daba la serie, la repetición, el video, pero el alumno no sabía qué es lo que era el jumping jack. Entonces, eso habla de articulación pedagógica. Entonces, lo que habla el profesor Luis Felipe es generar eso, articulación pedagógica. Buscar, no sé, con el profesor de lenguaje, historias motivadoras deportivas, acercar al alumno al área del deporte de nuestro plano. Tiene mucha razón lo que dice el profesor Luis Felipe, que nosotros, de cierta forma, nos encontramos un poco lejanos en este proceso. Porque las materias madre, historia, ciencia, lenguaje y matemática están siendo privilegiadas 100%. Entonces, nosotros tenemos que buscar, de cierta forma, integrarnos en esas materias y de cierta forma intrometerse, o sea, es molestar, sobre todo molestar. Yo creo que la palabra molestar en este caso no es mal vista, para nada. No, al contrario, va a contribuir mucho y lamentablemente pasa eso. De repente ha tenido que suceder que se molestan, entre comillas, ¿no? Bien, damos la palabra a Ignacio, ¿sí? Primero, Sebastián. Sí, Ignacio, y luego Francisca. Y luego Tomás Núñez, que apareció ahí. Felipe, agradecer la invitación. Sebastián, muy buena la exposición. Es mi tercera exposición de esta tarde, pero no podía faltar. Bueno, hay un compromiso. Conozco a través de Alex González, Felipe. Yo soy el jefe de la unidad técnica deportiva del Colegio Deportivo Luis Cruz Martínez, de acá de Curicó. Un proyecto, bueno, lo que sustenta todo esto va de la mano. Afortunadamente, Sebastián fue uno de algunos estudiantes probablemente que en el Liceo Zapallar generaron actividad física y se proyectaron quizá alguna competición, en este caso que fuiste bicampeón en el cross country escolar DAEM. Y yo puedo compartir quizá algunas experiencias que tuve en mi otro establecimiento. Yo trabajé en la Escuela Palestina 7 años, con también muy buenos rendimientos a nivel escolar con los estudiantes. Pero yo creo que la actividad física, tenemos que, como decía Felipe, sacar nuestros egos de profesionales afuera, porque yo creo que primero nosotros, los profesionales del área de la salud, los profesionales de la actividad física, como nosotros, somos los primeros en enmarcar a nuestros estudiantes o sociedad a motivar o a seguir realizando actividad física, dependiendo de cada proyecto educativo. Nosotros afortunadamente tenemos un proyecto educativo que tiene 10 horas de educación física a la semana, más 6 horas de especialización, que los chicos entrenan 16 horas a la semana. Y también tomo las palabras que dice Víctor Hugo de qué estamos haciendo en el confinamiento nosotros los profesores de educación física. También es triste ver establecimientos con muy poca disposición al trabajo con los estudiantes. Todas estas instancias de compartir experiencias, hay muchas alternativas. También tal lo que decía el Felipe, o sea, Alexis, el tema de enviar una cápsula y no tener el seguimiento, o lo mismo que comenta Felipe, estar realizando clases y que tengan la cámara apagada y no tener el feedback que tenemos día a día en la clase de educación física con nuestros estudiantes, e ir verificando si la ejecución de lo que le estoy pidiendo, ir corrigiendo. En la evaluación formativa del profe de educación física que se realiza en el instante,
es difícil, más si como medida de establecimiento te piden que les tengan la cámara apagada a todos los chicos o que estén con la cámara apagada. Yo estoy en contra de eso, a mí me gusta verlo. De hecho, estaba con la cámara apagada en la presentación porque se solicitó, pero a mí me gusta esto, vernos las caras porque da respeto al expositor también y a la gente que está presente. Y los estudiantes yo creo que también nos deben el respeto a nosotros de la clase que nosotros preparamos. Para terminar y concluir, nosotros en el colegio estamos desarrollando una actividad que los chicos eligen lo que tienen, o sea, ellos eligen lo que quieren hacer. Se llama una actividad de combos, de actividad física, nutrición, kinesiología, prevención del ejercicio físico, porque contamos con nutricionista, kinesiólogo deportivo, y el punto clave es la exigencia que en estos minutos nosotros le podamos dar a los chiquillos. Podemos entender que es muy difícil y la situación socioeconómica de nuestros estudiantes es diferente, es muy diferente. Yo creo que, por ejemplo, Felipe, en el liceo, bueno, hay un nivel socioeconómico, no sé si tan bajo como en otro establecimiento, como contaba Alexi, por ejemplo, que conozco también la realidad de la María Olga Figueroa. Y así, bueno, en Curicó, la red educativa municipal, tenemos un índice de vulnerabilidad muy alto. Entonces, tratar de hacer una clase por una plataforma es muy difícil. Y los chicos en el liceo ya están de séptimo básico a cuarto medio. Pero el problema yo creo que de actividad física y formación viene de más atrás, viene más abajo. Sí. Viene más abajo. Los hábitos, el entorno familiar, poder educar. La misma charla que hicieron ustedes, hágansela a los apoderados del Zapallar. Es lo que buscamos de a poquito ir. O a los profes. Mira, en la última cápsula, yo creo que es muy complicado, yo como profesional de educación física, hacer entender también a los colegas de otras asignaturas. Si hay acá, les pido disculpas, pero yo creo que nosotros la única manera de demostrar nuestras capacidades es con esto, con trabajo, con profesionalismo, con estudios, y que nuestros estudiantes entiendan y aprendan que se puede desarrollar buen trabajo de parte de la actividad física. Así que muchas gracias, Felipe, Sebastián, por la invitación. Los voy a dejar invitados. Estamos preparando algo muy grande para octubre nosotros, con expositores también internacionales y también locales, y me interesaría que compartieran su exposición con los profesores de la red educativa, más todos nuestros estudiantes y de algunos institutos profesionales que están invitados. Así que ahí vamos a poner en contacto, Felipe, contigo durante estos días. Muy bien, muchas gracias por tu aporte. Gracias. Francisca. Profe, ¿me escuchan? Sí, todo bien. Ya. Bueno, agradecer igual, profesor, por haberme invitado a esta charla tan interesante. La encontré muy interesante. Me hace mucho, bueno, me pareció muy interesante el tema de lo que dijo Sebastián, con el tema de los chicos, de la concentración y todo el tema. Bueno, quiero hablar más que nada, no tanto como profesional, sino un poco más como apoderada de dos niñas que tengo, que son mis hijas, que van en quinto básico. Bueno, son gemelas y siempre a ellas les fue muy bien. Y en este tema de la pandemia he visto un deterioro muy grande en su rendimiento académico, en su concentración. Más que una acotación, yo les quería pedir, bueno, que me pudieran como aconsejar ustedes como profesionales, cómo poder yo apoyarlas para que esto no siga deteriorándose. Si bien es cierto, yo trabajo con personas adultas, siempre tengo que estar dándoles motivación a las personas para que puedan realizar la actividad física, ejercicio físico en su casa, etcétera. Pero, a ver, ejemplo, ellas tienen solo media hora de lunes a viernes de actividad física en clases online, que es una plataforma donde trabajan con la profesora de educación física y luego hasta casi las 4 de la tarde solamente teoría, tanto de ramos de historia, de ciencia, etcétera, matemática, y después de eso, tareas, guías y más guías. Entonces,
Llenos de cosas. De hecho, el segundo semestre hemos estado pasando por mucho estrés por lo mismo, porque yo he tenido que apoyarlas al 100% en eso, con sus tareas, su trabajo. Y ya cuando terminan todo el día, yo las saco de la casa, que se suban a la bicicleta, que se suban a los patines, que anden, que se desconecten un poquito. Buena. Pero he visto el deterioro, he visto la falta de concentración, la falta de motivación. Como decía el profesor Felipe, si ellas son buenas en lo que hacen y hay algo que está fallando, tenemos que buscar en otro lado, ¿sí? Sí. Correcto. Pero acá, en mi realidad, hay una alimentación saludable, hay motivación de mi parte, que soy su madre, del papá, pero aún así hay algo que está fallando. Y la verdad que me gustaría que, si es que pudieran apoyarme un poquito en eso, hablarme un poco de ustedes como profesores, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, bueno, en este caso yo como apoderado, para ¿Ellos poder son de potenciar quinto? a mi hijo? Quinto básico, sí. Mira, de quinto básico son los chiquillos. Mm. ¿Será tú o Sí, yo brevemente, bueno, sí, como a decía nivel usted, como cerebral, qué podríamos decir? claro, quizás porque me dijo que tenía una buena nutrición, no alcancé a oír cómo están como los hábitos, aparte como por ejemplo el mismo tema de ver televisión. Ellas, ¿cuánto tiempo dedican a ver televisión, a estar frente a pantalla? Ellas usan el computador solamente para sus tareas en la semana, Ya. y el fin de semana se dedican un poco más al tema de recreación, que ellas, no sé, vean un poco de tele o salgan a ¿Y su hacer hábito al dormir, disculpa? ¿Al dormir ellas tienen horas regulares de sueño? Sí, la verdad es que yo me he preocupado bastante de respetar su sueño. La hora más tarde que ellas duermen es a las 9 de la noche, y la hora que ellas se levantan es a las 8 de la mañana. Ya. Sí. Ellas no tienen, están sanas, no tienen ninguna patología base, alguna... Nada. Ah, ya, sanita. Ya. Ahí hay que empezar a indagar entonces por qué quizás, cierto, presentan como, tú las has visto un poco más desmotivadas por lo que... Muy desmotivada y muy desconcentrada. Sí. Muy desconcentradas, ya. Claro, ahí había que empezar, y es lo que quisimos generar precisamente con esta charla, para empezar a hablar de propuestas para mejorar precisamente esas situaciones puntuales. A priori, yo creo que ahí hay que hacer como un trabajito un poquito más detallado. Si quieres, yo me ofrezco para poder ayudarte y apoyarte un par de semanas buscándolo, ya con más tiempo, porque se me hace difícil establecer desde ya, así como un par de patrones de qué podría orientar, ¿ya? Entonces podemos hablar, podemos conversar y ahí sacar un poquito más como de lo que llamamos nosotros de historia clínica, de antecedentes y cositas, como va a ir viendo y orientando cómo podemos mejorarlo. ¿Mm? Desde mi perspectiva, obviamente, revisar qué es lo que ustedes como familia identifican como alimentación sana, alimentación equilibrada, alimentación saludable. Posteriormente a eso, quizás también darnos cuenta que es algo casi inevitable, porque si sacamos la cuenta, la cantidad de horas que ellos pasan frente a una pantalla, que pueden estar frente a la pantalla y estando en clase, pero poco concentradas por el cansancio, por la monotonía, por el aburrimiento, etcétera, entonces pasa a ser un frente pantalla poco productivo. Y obviamente cuando hablamos de eso, el cerebro empieza a secretar hormonas que van al revés de lo que necesitamos nosotros, que es la motivación, el estado de buen ánimo. Y de alguna otra manera, saca la cuenta, ¿cuántas horas pasaba frente a la pantalla antes de la pandemia y cuántas horas pasa frente a la pantalla ahora en la pandemia? Ese es un factor que a todos nos ha producido estrés, y ese cambio ha sido muy brusco de alguna otra manera. Y cada vez se suman más horas, porque se suman más reuniones, se suman más clases, se suman más actividades frente a pantalla, y si la pantalla no es productiva, dice Carlos Christie, obviamente que te va a generar procesos cognitivos que te van en deterioro de tu bienestar. Claro. Tenemos, por lo que he recopilado, el siguiente orden de preguntas. Tomás Núñez nos habló primero, que pidió la palabra,
luego Alejandra Rojas, que puso ahí un texto, y Vale Olave, que también pidió la palabra. Tomás. Hola, buenas noches. Hola, Tomás. Buenas noches. ¿Cómo está, profe? Hola, Profesor, bien, ahora tú. Colegas. yo también soy exalumno del Liceo Sabayar, actualmente profesor de educación física. Yo soy más autocrítico. Se ha comentado bastante el tema de que los alumnos no quieren participar, de las deficiencias políticas y tanto curriculares que hay al respecto. Y yo soy más autocrítico en los profesionales. Encuentro que el ego que existe en la profesión, y yo sé que no es la única profesión, a pesar de que nosotros somos tenemos el compañerismo bastante asociado, el ego que existe es bastante crítico o molesto al momento de la motivación de los alumnos. ¿A qué voy con esto? De que de repente llega un profesor que tiene el ego tan alto que en vez de motivar a los alumnos los termina frustrando. Y después, cuando llega otro profesor, otro docente, otra persona del área de la actividad física, volver a retomar esa motivación Es un trabajo extra, sí. es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene una especie de trauma, por así decirlo, que afecta enormemente lo que el niño quiere hacer y lo que uno quiere hacer con ellos. Entonces, la negatividad ya viene predispuesta, y ahí hay un punto importante en el que debemos trabajar. Y bueno, felicitarlos por esto. Encuentro que esta charla aporta bastante a cambiar esa perspectiva que tienen los docentes y los profesionales del área de la actividad física. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Tomás. Vamos con la propuesta de... Disculpe, ¿sí, profesor? Sí. Sí. Aquí Alejandra Rojas nos escribe en el chat lo siguiente. Dice, dado la importancia de la actividad física, me llama la atención por qué las autoridades permiten abrir centros comerciales y aún están cerrados gimnasios, parques nacionales y otros lugares que con el control adecuado también podrían funcionar. Qué buena pregunta ahí que tenemos planteada. Profesor, ¿cómo podemos abordar eso? Es que frente a las autoridades es poco lo que se puede hacer. Me engancho más a lo que tú dijiste en el sentido de empezar por uno mismo, quizás buscar los espacios donde sí podemos hacer actividad física, informarnos cómo podemos hacer la actividad física. Hoy día mismo fue mi primer día de trote al aire libre. Comparto, señor Luis Felipe, su actividad el día de hoy. Fue mi primera salida en bicicleta al tranque de la Palmilla. Entonces, siento que va más en el perfil de persona. Uno se va informando y con los resguardos necesarios y buscando los momentos donde quizás se encuentre menos personas, poder moverse en los espacios que tenemos hasta el momento. Ojalá que Alejandra pueda salir quizás a un parque cercano, quizás no en las horas cuando haya más gente, sino que quizás despertarse un día mucho más temprano y un buen desayuno y salir a hacer alguna actividad física o algo de ejercicio que te llene un poquito y que te conecte con la naturaleza quizás también, y te vas a sentir mucho mejor. Pero con respecto a las políticas públicas, todos sabemos lo que guía a un país, que es la economía, y dentro de un parque nacional es muy poco la producción económica que le van a entregar al país. Dentro del gimnasio también quizás poco es lo que les interesa, o quizás también los mismos espacios son muy reducidos para integrar a tanta gente. Sí. Y ojo con respecto a lo que nombra de los espacios, que se evidenció en un estudio que no quisimos tocar aquí porque no venía tanto el tema, que las niñas tienen menos interés por la actividad física. Y eso, dentro de las cositas que planteábamos conversando informalmente con el profe, es que precisamente porque no hay espacios para ellas, por las canchas de los liceos casi siempre la ocupa el niño y todo, entonces quizás sería importante también generar espacio para ellas. Y Vale Olave también nos pidió la palabra. ¿Vale? Si voy a activar tu micrófono. Hola, buenas tardes. Perdón que no encienda la cámara, pasa que mi computador tiene mala la cámara. Más que nada quisiera agradecerle igual a ustedes por esta instancia y hablarle a Francisca Navarrete en relación al caso que estaba hablando de sus hijas. Por lo que comentaron, percibí que en realidad había muchos factores que estaban sí influyendo de manera beneficiosa,
pero encuentro que quizá no están realizando como actividades en familia que alivien la ansiedad y el estrés que pueden estar ocasionando. Todos estamos viviendo un estrés, de acuerdo a lo que estamos viviendo en este momento, creo que no es necesario mencionarlo, pero, o sea, a modo de opinión de parte externa, Francisca, encuentro que quizá podría ser bueno que hicieran actividades entre ustedes como familia, onda los sábados, hicieran, no sé, jugar al loto, bachillerato, hacer actividades que las haga reír más, tal vez también comenzar a meditar. En este estudio nos habló de la meditación, que yo creo que se debería también enseñar en los colegios. La meditación tiene muchos beneficios y quizá también es una buena instancia, Francisca, para que tú lo averigües de eso y le puedas enseñar eso a tus hijas también. En algún momento del día, no toma más de 10 minutos ni nada de eso. Creo que sería quizá algo beneficioso para ustedes y que hicieran como más juegos familiares tal vez. Quizá, no sé si eso lo estarán haciendo o no, pero creo que sería una buena propuesta, como para ver si puedo ayudar en algo. Genial, Valentina, muchas gracias. Muchas gracias, vale. Sí, con respecto a la meditación, en realidad es súper importante. Ahí Carlos nos estaba pidiendo la palabra, creo. Carlos. Ahí voy. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan ahora, no? Sí, se escucha bien desde... Yo cuando escucho todo lo que ustedes plantean, digamos, de manera muy interesante, a mí se me viene una palabra, un concepto que se llama neuroplasticidad, que obviamente que lo conocemos. Sí. Y si uno piensa, por ejemplo, en la mirada de lo que es la actividad del kinesiólogo cuando atiende personas lesionadas, y se tiene que adaptar, digamos, a su condición de lesionado. Ahí hay un fenómeno plástico que cambia completamente las condiciones de esa persona, que por medio de la rehabilitación produce nuevamente cambios neuroplásticos que tarde o temprano lo van a llevar a su condición normal. Entonces yo creo que sin perjuicio de este estado que estamos viviendo, en un mundo que de por sí es impredecible, nosotros tenemos que apostar nuevamente a esa neuroplasticidad, es decir, no hay nada que dure para siempre, no hay nada que no se vaya a terminar nunca. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la fe, porque aquí yo estoy hablando de convicciones un poco más subjetivas, emocionales, la fe, la convicción, de que vamos a salir de esto. Y por lo tanto, todo lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy, porque si ustedes se dan cuenta, yo creo que esta oportunidad de abrir las redes sociales de la manera como se ha abierto, donde uno recibe invitaciones de webinar gratuitas de Argentina, o Australia, de España, etcétera, ha sido una oportunidad, digamos, de encontrarnos, de conversar sobre temas donde probablemente yo nunca te hubiese conocido a ti o a cualquiera de ustedes en este momento que estamos conversando, no lo habríamos visto nunca. Por lo tanto, yo creo que esta es una oportunidad. Y eso nos tiene que invitar a rescatar las cosas buenas que podemos sacar de esto. O sea, si ustedes no nos hubiesen conversado de esto, don Carlos Cristi Montero nunca nos hubiese conversado de esto, nunca habríamos entrado en estos temas. La distancia, el dinero y todas esas cosas impiden un montón de cosas que hoy día se ven favorecidas felizmente para conversar sobre estos temas. Entonces yo creo que esta oportunidad de educarnos, porque nos estamos educando, va a hacer que nosotros salgamos potenciados al final del camino y probablemente lleguemos con una actitud distinta y con ganas, porque el fenómeno de sociabilizar, este sentido gregario del Homo sapiens es tan importante, tan importante, que yo creo que es eso el peor problema que tenemos en este minuto, que nuestro sentido gregario, es decir, no nos podemos ver, simplemente eso. Por ejemplo, yo que trabajo como kinesiólogo, que no solamente trabajo en un colegio, yo simplemente no podía ver a mi madre, porque como yo atiendo pacientes, y por ahí atiendo a algunos que estuvieron contagiados, simplemente yo ni siquiera me atrevo a ir a ver a mi mamá, tengo que conversar con ella. Entonces yo creo que no tenemos que perder la esperanza y tenemos que valorar todo esto. O sea, yo valoro inmensamente esta oportunidad de acercarme al conocimiento que en tiempos normales cuesta tanto, porque no tenemos mucho tiempo, porque no había mucha gente interesada en hacer estas presentaciones, estas propuestas, y no existía mucho esto. Entonces hay que tener esperanza y hay que estar alegre, que es lo fundamental. Muchas gracias, Carlos, por tu aporte nuevamente.
¿Alguien más para ir cerrando ya las conclusiones, las propuestas que ustedes, las intervenciones que han hecho? Yo igual quería recalcar lo que puse en el chat, de que también ¿Sí? creo que le sirve a Francisca, que es el término de poner en práctica las pausas activas. Nosotros como profesionales también relacionados, yo me acuerdo que usted me la enseñó, pues, profe. Sí, ahora estoy leyendo acá y me hace recordar. Sí, pues, y ahora es como que toma todo el sentido, pues, yo creo que es el momento más preciso donde las pausas activas toman relevancia, porque, como decían ustedes, pasamos horas sentados frente a una pantalla, pero una pausa activa, es decir, tomar, no sé, 5 o 10 minutos para cambiar la postura que tenemos, para movernos un poco, para despejar nuestra mente, es lo que nos sirve. Y por eso igual yo le había hecho esas preguntas, porque si bien necesitan dejar conocimientos teóricos a lo largo del día cada uno de los colegios, yo creo que como apoderados se debe exigir que nuestros hijos, hermanos, primos, etcétera, tengan un cuidado de su salud. Y una manera de proteger la salud es aplicando las pausas activas. Es decir, si tú, por ejemplo, Francisca, vas a ver que tus hijas van a pasar 2 horas frente a una pantalla, a la mitad de la clase les dice ya, tienen 10 minutos para que hagan lo que ustedes quieran, jueguen un rato, cambien su postura, lo que sea. Y esos 10 minutos ya van a servir y en esos 10 minutos ya se va a romper una postura que mantenía en negativa, mantenía en el tiempo, y se va a romper ya la conducta sedentaria. Entonces, igual hay propuestas que podemos hacer. Yo igual, profe, me voy a comprometer a mandarle un paper que encontré que tiene relaciones, es cortito, como de 3 páginas, que habla acerca del COVID y la actividad física. Igual vamos a hacer una publicación con la Sosecutal, que aprovecho publicitarla por si nos quieren seguir en Instagram, @Sosecutal, de todo esto, pues, de las recomendaciones. La idea no es que nosotros dejemos de hacer actividad física. Lo que se recomiendan los expertos es que nosotros hagamos actividad física, pero manteniendo el distanciamiento social y siempre que sea posible, dependiendo la actividad que vamos a realizar, el uso de mascarilla. Si es que no es posible el uso de mascarilla, sí o sí, bueno, intentar evitar como el contagio o aumentar los testeos o toma de exámenes, pero que eso igual se escapa un poco de nuestras manos. Pero de que podemos, y de hecho también lo dice ese paper, que nosotros tenemos que saber utilizar esta pandemia como, si bien tiene muchos aspectos negativos y positivos, tenemos que saber usarla como el momento para innovar como profesionales. Tenemos que ser muy creativos, sobre todo en contextos como los de Alexis, creo que era, que tiene como a cargo de él a personas que se ven influenciadas por unos determinantes sociales de salud negativos, ya sea por lo económico, por los sectores donde viven. No sé, pues yo, por ejemplo, hay personas que si salen de su casa ya se ven expuestas a estar abarrotadas y llenas de gente. Entonces, hay muchos factores que están influyendo, pero como dicen esos expertos, el llamado es a ser creativos. Muchas gracias, Tomás. Vamos a tratar de conversar el tema en Consejo Profesor, especialmente en el liceo, para proponer esas pausas activas y quizás entregarles unas guías para que cada profesor de asignatura las pueda realizar de 5 a 10 minutos y quizás puede producir un efecto positivo en la motivación y a nivel cerebral en las diferentes asignaturas. Genial, me parecen buenas ideas las que están exponiendo cada uno de ustedes. Tomás, ¿podrías escribir en el chat el Instagram que dijiste que iban a trabajar en conjunto, porfa? Sí, gracias. Y aquí en el chat precisamente también, Paulina nos dijo que le gustaría realizar una acotación breve. Paulina, si puedes activar tu micrófono y tu cámara. ¿Se escucha? Sí, se escucha. No sé si se verá la cámara. Ahí sí. Sí, ya, perfecto. Bueno, buenas noches primero que todo. Y agradecerles por la información que se ha entregado. La verdad, hay muchas cosas que yo no tenía conocimiento. Bueno, me gustaría agregar, entiendo que varios son del área de la educación,
medicina, entre otros. Yo pertenezco al área de la prevención de riesgos, que tiene que ver un poco con el tema de la salud, en este caso laboral. Sobre lo que agregó Tomás Órdenes Farías, sobre las pausas activas. En cuanto a mi actividad, nosotros realizamos diferentes pausas activas dentro de lo que es la actividad de los trabajadores. Generalmente la realizamos nosotros los prevencionistas de riesgo en base a los que nos enseñaron, generalmente son kinesiólogos, en las asignaturas de medicina del trabajo. Nosotros al menos yo,